Sean todos bienvenidos. Hoy tenemos que hablar de un acontecimiento legal y político que sacude la economía de los Estados Unidos, los mercados internacionales y sobre todo la interpretación de la Constitución frente al poder presidencial. Lo que acaba de ocurrir en la Corte Federal de Apelaciones es histórico y tiene un impacto directo en millones de personas, desde grandes empresarios hasta pequeños comerciantes, pasando por cada consumidor que, sin darse cuenta, pagó más por productos importados debido a las tarifas impuestas unilateralmente por Donald Trump durante su actual mandato. Lo que se acaba de decidir es un detalle que no es menor, ni es un tecnicismo jurídico. Es una discusión de fondo que toca las fibras más sensibles de lo que significa la separación de poderes en los Estados Unidos y de cómo un presidente puede o no puede utilizar las leyes para expandir su poder económico. La noticia es clara. Por una votación de 7 jueces contra 4, el Tribunal Federal de Apelaciones ratificó lo que antes ya había dicho la Corte de Comercio Internacional. Los llamados aranceles recíprocos que impuso Trump son ilegales. No solo ilegales por el procedimiento, sino ilegales porque la ley que utilizó para justificarlos ni siquiera menciona la palabra aranceles. Esa ley es la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, una norma diseñada para situaciones muy específicas, pensadas para emergencias económicas que pudieran poner en riesgo la seguridad nacional y que otorga al presidente ciertos poderes extraordinarios en escenarios extremos. Pero esa ley jamás fue pensada como una vía para que un presidente por sí solo, sin el Congreso, pueda imponer impuestos a las importaciones. Y conviene recordarlo, un arancel es exactamente eso, un impuesto. Es un impuesto disfrazado que no recae en otro país, como muchas veces se vende en la política, sino que se transfiere al consumidor estadounidense. Lo que hicieron los jueces fue subrayar lo que desde las clases básicas de civismo se enseña. El poder de imponer impuestos pertenece exclusivamente al Congreso. Y para dar más fuerza a esa conclusión, uno de los jueces, en su opinión concurrente, citó a James Madison, uno de los padres fundadores, recordando que el Congreso es el único que puede acceder al bolsillo del pueblo. En otras palabras, lo que Trump hizo fue saltarse al Congreso y usar una ley que no le autorizaba para imponer impuestos disfrazados de arancel. Por eso, este fallo no es solamente económico, es un golpe directo a la idea de que el presidente puede gobernar por decreto en materia de impuestos. Ahora bien, el fallo de la Corte de Apelaciones no entra en efecto de inmediato. Se concedió una suspensión temporal, un stay, hasta el 14 de octubre del año 2025 para dar tiempo al gobierno de apelar ante la Corte Suprema, y es ahí donde todos los reflectores se dirigen ahora. Porque aunque ya hay 2 tribunales que han fallado en contra de Trump, el camino legal no termina hasta que la Corte Suprema dé la última palabra. Y aunque no es común que la Corte Suprema intervenga en todos los casos, este tema sí tiene el peso suficiente para llegar a esa instancia, porque se trata de la interpretación de poderes presidenciales frente a atribuciones del Congreso. El trasfondo de todo es económico, y aquí está la parte que golpea a millones de personas. Esos aranceles impuestos por Trump hicieron que empresas importadoras, empresas constructoras, cadenas de alimentos y finalmente los consumidores pagaran más por un producto que venía del extranjero. Todo se encareció: materiales de construcción, insumos básicos para fábricas, productos agrícolas, alimentos, y el costo adicional no lo absorbieron las empresas extranjeras, como Trump había prometido en su discurso, sino que el consumidor estadounidense lo asumió. Así que cada dólar adicional que usted pagó en el supermercado, cada sobrecosto en la construcción de una casa, cada aumento en productos importados,
estaba conectado con esa política de aranceles. Aquí viene la pregunta clave. Si ahora los tribunales dicen que esos aranceles fueron ilegales, ¿qué pasa con todo el dinero que ya se cobró? La respuesta es delicada. Cuando el gobierno de Trump pidió a los tribunales que mantuvieran los aranceles mientras el litigio seguía, uno de los argumentos que utilizó fue que no habría perjuicio porque en caso de perder, ese dinero sería reembolsado. En otras palabras, prometieron que habría devoluciones. Y eso se convirtió en un arma de doble filo, porque ahora que han perdido en dos instancias, la discusión es que si realmente el gobierno tendrá que devolver miles de millones de dólares a quienes pagaron esos aranceles. Eso no es poca cosa. Hablamos de cantidades gigantescas que impactarían directamente al tesoro. Y es por eso que, en su defensa actual, el equipo de Trump dice que devolver ese dinero sería un desastre. Estamos frente a un dilema. Por un lado, la justicia dice que esos impuestos fueron ilegales. Por otro lado, el gobierno promete que devolverlo sería catastrófico para las finanzas públicas, pero lo cierto es que la legalidad no se puede negociar por conveniencia. Si fueron ilegales, el principio de equidad dicta que las empresas y personas afectadas deberían ser compensadas. Aquí se abriría una avalancha de demandas, porque todas las empresas que pagaron de más por importaciones tendrían un argumento sólido para exigir reembolso. Y no estamos hablando solo de grandes compañías, sino de pequeños comerciantes. Estamos hablando de pequeños agricultores, estamos hablando de emprendedores que vieron cómo sus márgenes de ganancia se reducían porque tenían que pagar un impuesto que nunca, pero nunca debió existir. Otro punto importante es político. ¿Por qué Trump no llevó este plan al Congreso, como siempre se ha hecho con los aranceles? La respuesta es que sabía que sería difícil conseguir apoyo, incluso entre su propio partido. Muchos republicanos representan distritos donde los pequeños negocios dependen de importaciones baratas, y aprobar un arancel significa que sus votantes pagarían más. Eso era políticamente muy costoso, así que Trump eligió el camino unilateral, aunque jurídicamente débil, para no enfrentar la oposición del Congreso. Esto explica mucho de lo que está pasando ahora. La Corte de Comercio Internacional, que es experta en este tipo de casos y que suele decidir con criterios técnicos, ya había dicho de manera unánime que estos aranceles eran ilegales, y ahora la Corte de Apelaciones lo ratifica con una mayoría clara de 7-4. Esto manda una señal muy fuerte. Incluso Wall Street, que suele anticipar los movimientos judiciales, ya está apostando a que la Corte Suprema también fallará en contra de Trump, porque el argumento legal simplemente no se sostiene. Nunca antes un presidente había intentado usar la ley de 1977 para justificar aranceles. No hay precedente, y en derecho, cuando no hay precedente y se viola el texto claro de la ley, la decisión suele ser contundente. El impacto de todo esto es profundo. En lo económico, porque si se confirman los reembolsos, habrá un movimiento masivo de recursos. En lo político, porque pone en evidencia los límites del poder presidencial. Y en lo institucional, porque refuerza la idea de que la Constitución mantiene el poder del bolsillo en manos del Congreso. Esta no es solo una batalla sobre dinero, es una batalla sobre la estructura misma del gobierno de los Estados Unidos. Además, este caso fue impulsado inicialmente por pequeñas empresas, no por grandes corporaciones. Eso es significativo. No se trata de lobbies millonarios imponiendo su agenda, sino de negocios familiares que no podían soportar los sobrecostos. Después se unieron fiscales generales de varios estados, pero la chispa inicial fueron los pequeños empresarios. Eso demuestra que más allá del discurso político, quienes realmente sufren estas decisiones son los ciudadanos de a pie, los que trabajan día a día y sienten el peso de políticas que se venden como nacionalistas, pero que en la práctica son impuestos disfrazados. El otro ángulo es la reacción de los políticos en el Congreso.
muchos han adoptado por el silencio, porque apoyar los aranceles serían impopular en sus distritos, pero enfrentarse a Trump también es políticamente arriesgado. Entonces, el silencio se convierte en la estrategia más cómoda. Pero esa omisión también revela la fragilidad de un sistema político donde a veces los cálculos electorales pesan más que la defensa del Estado de Derecho. En conclusión, lo que tenemos frente a nosotros es una de las decisiones judiciales más importantes en materia económica de los últimos años. Dos tribunales ya le han dicho al presidente que no puede usar una ley de emergencia para imponer impuestos. La Corte Suprema será el escenario final y ahí se jugará no solo la validez de estos aranceles, sino la claridad de los límites del poder presidencial. Mientras tanto, los negocios y los consumidores siguen a la espera de saber si ese dinero que pagaron de más algún día regresará a sus bolsillos. Vamos a tratar de profundizar más este tema, y es que las preguntas que nos hacen es una pregunta muy importante. En verdad, entonces, abogado, ¿qué fue lo que decidió la Corte Federal de Apelaciones? Ok, la Corte Federal de Apelaciones, con una votación de 7 jueces contra 4, confirmó lo que antes había dictaminado la Corte de Comercio Internacional, que los aranceles impuestos unilateralmente por Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 son ilegales. Ahora, otra pregunta surge. ¿Por qué son ilegales esos aranceles? ¿Por qué la ley de 1977 jamás mencionó palabra aranceles y esa forma concede poderes limitados al presidente en situaciones de emergencia económica, pero nunca incluyó la facultad de imponer impuestos a las importaciones? En la Constitución, ese poder pertenece únicamente al Congreso. Ahora, ¿qué son los aranceles en la práctica? Los aranceles son impuestos a los productos importados. Aunque Trump los presentaba como un castigo a otros países, en realidad el costo lo asumieron los consumidores y empresas estadounidenses, porque los importadores transfirieron esos gastos a los precios finales. ¿Qué papel jugó la Corte de Comercio Internacional? Ok, la Corte de Comercio Internacional fue la primera en pronunciarse. Su panel de 3 jueces expertos en temas de comercio y economía falló unánimemente que los aranceles eran ilegales. Ese fue el antecedente directo que luego confirmó la Corte de Apelaciones. ¿Por qué Trump usó esta ley y no acudió al Congreso? Porque sabía que sería difícil conseguir apoyo político, incluso dentro de su propio partido. Muchos congresistas no querían respaldar aranceles que encarecieran productos en su distrito. Si lo pasaba por el Congreso, probablemente lo hubieran frenado. Así que esto es lo que tenemos, esto es lo que está saliendo. Frenan a Donald Trump y está totalmente acorralado a espera de la decisión final de la Corte Suprema de Justicia. Si te ha gustado el video, dale me gusta, suscríbete y comenta. Y nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga.